Entonces, sin más preámbulo, voy a presentar al doctor José Ezequiel Santibáñez. El doctor Santibáñez es ingeniero químico por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en donde también realizó sus estudios de maestría y doctorado en ciencias en ingeniería química. Ha realizado varias estancias de investigación en universidades nacionales e internacionales como Northwestern University y la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, la UAM. Es miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2017. Desde 2016 se incorporó al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el Tecnológico Monterrey, colaborando en el Laboratorio Binacional para el Uso Eficiente de la Energía, y actualmente es profesor de tiempo completo en dicha institución. La investigación del doctor Ezequiel está enfocada al desarrollo de modelos de optimización para la resolución de importantes problemas en ingeniería de procesos, como el uso y producción de energía, sistemas de producción sustentables, planificación de cadenas de suministro, aprovechamiento de residuos sólidos y análisis del ciclo de vida. La producción científica del Dr. Santibáñez consiste en más de 20 artículos científicos en revistas indizadas tales como Renewable Energy, Applied Energy, Renewable and Sustainable Energy Review y ACS Sustainable Chemistry and Engineering. Además, cuenta con 12 capítulos de libros y un libro publicado por Elsevier. Las publicaciones del Dr. Santibáñez cuentan con más de 800 citas, consiguiendo un índice H de 12. Le cedo la palabra al doctor Santibáñez, el piso es suyo. Ok, pues primeramente muchas gracias José Manuel, muchas gracias Raúl por la invitación. Ahí es un gusto estar con ustedes. Y pues, digamos, en este caso, muchas gracias por la presentación que hicieron de mí. Bueno, en este caso les voy a hablar acerca de la optimización sustentable de cadenas productivas. Y todo esto pues basado en este caso en biomasa, aunque se pueden aplicar realmente a cualquier sistema productivo. Primeramente, ok, pues vamos a empezar hablando qué es lo que yo voy a entender en este caso como por optimización. Digamos, ahí para que se vean, para que vean los títulos en general. En optimización, pues vamos a meternos con algo para modelar en este caso y un objetivo, es decir, a qué queremos llegar. En el primer caso, el modelo simplemente va a ser una forma de representar algún fenómeno, como pueden ser ecuaciones, como pueden ser algunas capas geográficas, como puede ser simplemente algunas reglas que uno debe seguir. Simplemente es alguna forma de representar y como cualquier modelo, como cualquier forma para representar, pues tenemos en este caso restricciones, limitantes y algunas consideraciones especiales que hay que tomar en cuenta. Asimismo, algo importante en optimización es principalmente un objetivo, que es el propósito a considerar, para qué se quiere llegar. Es decir, quiero tener una cadena de suministro para tener más ganancia, quiero tener una cadena de suministro para tener menos emisiones, o quiero tener una cadena de suministro para generar más empleos, o para, no sé, disminuir el índice de marginación, o X objetivo que yo tenga. Por eso yo decía muchas veces cuando me ha tocado dar algún seminario de optimización, que realmente todos sabemos optimizar, todos sabemos en este caso utilizar optimización, porque muchos de nosotros ya hemos visto, por ejemplo, algunos modelos que para representar la velocidad en función del tiempo, que para representar el consumo de combustible de un camión o de un carro, simplemente es tratarle de representarlo de alguna manera. En mi caso yo lo represento muchas veces digamos, con ecuaciones y después tener un objetivo en común. Por ejemplo, seleccionar una ruta en base a la ruta más corta, porque va a ser, digamos, el que va a tener menos tiempo. Pero no siempre la ruta más corta puede ser que tenga el menor consumo de combustible, porque hay que considerar otras cosas, como por ejemplo, que la pendiente de la recta, a la velocidad máxima que puede ir, en este caso, el carro, camión o lo que tengamos, que puede tener otros factores a considerar. Entonces, ruta más corta, ok, se va a buscar para el tiempo. Pero a lo mejor la ruta más corta es la que consume más combustible, o a lo mejor la más difícil de manejar. Entonces hay que considerar diferentes variables. Entonces algo que tenemos que tener claro son los objetivos. ¿Para qué estamos haciendo? Pero realmente pues todos podemos aplicar, representar un modelo y plantear en este caso pues digamos un objetivo o un valor deseado de algo. En muchos de los casos es ambiental, económico, social, para considerar en este caso la sustentabilidad. ¿Va? Ok. Empecemos entonces con el modelado de rutas de proceso. Para modelar un proceso, pues yo
primeramente puedo empezar con una materia prima que puedo producir un producto. Y esto es fácil, simplemente puedo decir, bueno, ¿cuántos kilogramos de etanol se producen a través de cuántos kilogramos, no sé, en este caso puede ser caña de azúcar o bagazo de caña o bagazo de agave o alguna otra materia prima que nosotros queramos utilizar para producir etanol? Entonces este modelado puede llegar a ser muy sencillo, puede llegar a ser. Normalmente podemos llegar a modelar tipo caja negra, donde en este caso pongo opciones de puntero, por ejemplo. Podemos modelar tipo caja negra, donde yo simplemente digo cuántos kilogramos quiero obtener de algo respecto, en este caso, de una materia prima. Puede ser muy sencillo, no quiero decir que lo sea, porque aquí adentro de esta caja negra existen, por ejemplo, algún tanque, existe algún separador, existe una recirculación, y ya modelar la ruta ya es meterse mucho más a fondo y probablemente con un modelo mucho más complicado, pero en una primera instancia lo podemos representar así, ¿va? Entonces, borrar. Bueno, mejor no cambio. Ya cambié el normal. Ok, pero por ejemplo, pongamos el ejemplo ahora de una materia prima, es decir, partemos del mismo, por ejemplo, bagazo de caña para producir etanol. Puedo tratar una ruta, puedo tratar otra ruta y puedo tratar otra ruta. ¿En qué se diferencia cada ruta? A lo mejor utilizo un diferente equipo, a lo mejor para un caso utilizo un CCTR, a lo mejor utilizo algún microorganismo especial para fermentar, a lo mejor utilizo algún mecanismo de separación específico, y pues muchas veces esto va a depender de la producción que puede llegar a ser alcanzada. Entonces puedo tener tres opciones, que esto todavía sigue siendo sencillo, ¿va? Y las puedo evaluar. Si yo puedo representar las rutas para hacer el modelado, las puedo evaluar, puedo llegar a optimizar en este caso, pues preguntándome, ok, ¿cuál ruta cuesta menos? ¿Cuál opción me sale más rentable? ¿Va? ¿Cuál contamina menos? A lo mejor en alguno utilizo un solvente que no es muy recomendado, entonces puedo decir cuál contamina menos, o bien en cuál se alcanza más producción. Y es una decisión que, aunque sí involucra algún pensamiento, digamos, tenemos todavía la capacidad de decir, ok, pues sabes qué, mira, vete directamente por esta ruta y se acabó. Que es muchas de las cosas con las cuales nosotros regimos la investigación, yéndonos, digamos, en este caso, pues por una de ellas. Pero, ¿qué pasaría si ya yo tengo muchos tipos de biomasa? Es decir, no solamente tendría caña de azúcar, a lo mejor ya tendría, no sé, paja de sorgo, paja de trigo o alguna otra, para producir diferentes productos. Puede ser que a mí me interese producir etanol, o puede ser que me interese producir xilitol, o puede ser que me interese producir alguna otra cosa. Se puede llegar, digamos, a ver simplemente con que me interese producir azúcar. Etanol versus azúcar. Entonces, para cada materia prima y para cada producto, pues puede existir diferentes rutas. Donde, pues aquí ya aumentan las opciones. De materia prima 1 puedo elegir estas tres rutas para poder etanol, por ejemplo, y de materia prima 2 puedo elegir estas tres rutas para producir otro producto, ¿va? Entonces, igual, me sigo haciendo las preguntas. Bueno, ¿cuál cuesta menos? ¿Cuál contamina menos? ¿Cuál produce más? ¿Qué materia prima? Porque aquí ya puedo tener varias materias primas y puede ser que solamente me convenga decantarme por una, o bien tomar las dos. Entonces aquí ya entra importancia, pues cuál de estas puedo llegar a tomar. Es una decisión más complicada que la anterior, que el cerebro pues empieza a infartarse, porque ya tengo más opciones. Entre más opciones es un problema más complicado y a lo mejor es difícil de tratarlo, ¿va? Además de saber qué producto. ¿Produzco esto o produzco esto? Mi papá siempre hacía un análisis de que con la misma material, con la misma, digamos, con la misma lámina, él producía diferentes cosas. Producía charolos, producía cubetas o producía X cosa. Entonces, es una pregunta que hay que decidir, bueno, ¿para qué estoy produciendo? ¿Para ganar más o para contaminar más o para gastar menos tiempo? Entonces, hay que preguntarse siempre eso. Pero, dígame, ¿no? ¿Cómo silencio todas las opciones? No puedo silenciar a todos. Bueno, ok. Digamos, en este caso, yo
La biomasa tiene la peculiaridad de que ustedes ya han compartido varios de esto, que puede producir muchas cosas. La misma biomasa, la misma materia prima puede producir muchas cosas. Es decir, se puede producir tanto etanol, xilitol, azúcares, otras cosas. Y si estoy utilizando otro tipo de biomasa, pues también ese otro tipo de biomasa puede producir muchas cosas. Entonces ya se crea un problema mucho más complicado. En este caso, se empieza a formar una red, ¿va? Que me empieza a preguntar, bueno, otra vez, ¿cuál cuesta menos? ¿Cuál contamina menos? ¿Cuál genera más empleos? X objetivo que yo tenga. Pero como ya son más opciones, es decir, ya las puedo combinar, pues esto me genera, en este caso, pues una decisión mayor. Porque tengo más opciones. Simplemente si yo trato de resolver un sistema de ecuaciones de 2×2, a lo mejor sí lo puedo llegar a hacer. Pero si es un sistema de ecuaciones con 10 variables, 10 ecuaciones, ya es más complicado, mucho más complicado que el inicial. Y si es uno de 100%, ya cambia. Entonces, principalmente, pues me refiero a que conforme voy incorporando más materias primas, pues se va haciendo un poco más complicado el problema a resolver. ¿Va? Y otro, que con eso probablemente el cerebro ya no sabe qué hacer, es cómo combino. Es decir, yo tengo una materia prima 1 y a lo mejor 20% la mando para producir producto 2 a través de la ruta 3 y la materia prima 1, otro 20% la mando a producir producto 2 a partir de la ruta 4 y materia prima 1 mando a producir el otro, era 60% en este caso, la mando a producir producto 1 a partir de la ruta 1. Es decir, ya diversifiqué la materia prima y ahora me toca diversificar la materia prima 2 para ver cómo combino entre las rutas que voy a tener que escoger. Entonces, créanme, no es un problema tan sencillo. Entonces, tratar de elegir cuál ruta, pero siempre teniendo en mente sobre qué objetivo podemos, en este caso, optimizar. En este caso, mejorar. Entonces, ya no es un problema sencillo. Aunque sí los podemos modelar como caja negra, como comentaba. Dentro de eso, pues existen muchos equipos, muchos reactores que pueden llegar a ser el problema mucho más complicado. Simplemente si utilizamos diferentes temperaturas, es decir, diferentes condiciones de operación para producir X producto, pues forzosamente tendría que ser otra ruta, porque va a costar diferente mantener esas condiciones de temperatura y presión, por ejemplo. Entonces, el modelo ruta de procesos, pues podemos, digamos, contemplar, por poner algún ejemplo, podemos tener bioetanol, podemos tener biodiesel y podemos tener hidrógeno, supongamos. A partir de diferentes materias primas, que podemos tener materias primas en la biomasa, que se ha separado por diferentes generaciones, que biomasa de primera generación, de segunda, de tercera. Podríamos tener los cultivos directamente, que puede ser soya, colza, jatropha, girasol, cártamo. Podemos tener raíz de yuca, podemos tener acerrín, podemos tener paja de trigo, podemos tener residuos de jardinería, X producto para producir esos tres. Entonces, es muchos productos con muchas materias primas y muchas opciones para procesar. Es lo que se contempla ahí. Entonces, ¿qué se opta? Pues, en mi caso, pues hemos optado por modelarlo a través de ecuaciones. Entonces, la primera parte, en este caso, modelamos la conversión de materia prima a producto. Es decir, tengo un cierto flujo de materia prima y tengo un cierto porcentaje de conversión, que depende de diferente, en este caso, diferente producto, diferente materia prima y diferente ruta, contemplando que puede ser diferente para cada una de esas combinaciones. ¿Va? Y puedo producir una cierta cantidad de producto. Además, normalmente cuando tengo una ruta de proceso, pues produzco subproductos. Pongamos el ejemplo, a lo mejor, de producción de azúcar. En este caso, para producir azúcar, pues una de esas es sacar el jugo. Entonces se produce bagazo. Y ese bagazo puede ser un subproducto que puede ser vendido, no sé, a lo mejor comida para animales, a lo mejor como combustible sólido o a lo mejor como otro tipo de cosas. Entonces, mientras sí tengo una conversión para el producto principal, que puede ser el azúcar, también puedo tener una conversión para subproductos, que dependiendo de la ruta seleccionada, voy a tener un cierto nivel o una cierta cantidad de subproducto. ¿Va? Ya con eso modelé las rutas. Ahora puedo llegar a modelar, en este caso, algunas restricciones de factibilidad. Claramente, yo no puedo tomar más biomasa, yo no puedo tomar más materia prima de la que tengo disponible, independientemente de la ruta o el producto que quiera producir. Es lo que se trata de modelar aquí.
una biomasa de un tipo, no puedes, digamos, tengo una biomasa máxima que puedo tomar, es la biomasa disponible, y lo que yo utilice en las rutas no puede ser más de esa que tengo disponible. Es decir, si yo solamente tengo 100 pesos y mi hija me pide 200, yo no le puedo dar 200 pesos, porque simplemente no los tengo. Yo le puedo dar de 100 para abajo, ¿va? Independientemente en qué se lo vaya a gastar mi hija. ¿Ok? Aquí, límites de procesamiento y demanda. Esto tiene que ver principalmente, una puede ser con la demanda, es decir, ¿para qué produzco 100 toneladas de azúcar si nadie me los va a comprar? ¿Voy a producir de gratis? Probablemente no. Entonces, si yo sé que existe demanda de azúcar o existe demanda de X producto, pues voy a llegar a producir tanto hasta solamente la cantidad de demanda, ¿va? Que yo estoy previendo. Porque si produzco más de la demanda, pues se me va a vender toda la demanda y me va a sobrar. Es decir, desperdiciar recursos. Digamos, en caso de que produzca más de la demanda, produje más de lo necesario. Entonces puede ser límites de procesamiento y límites de demanda. Ahora en procesamiento puede ser que solamente yo quisiera producir, supongamos ahora, será porque es de mañana y a lo mejor pues uno tiene hambre, pues quiero producir 1 kilo de pozole, ¿va? Entonces yo voy, compro todas mis materias primas para producir pozole y resulta que solamente tengo una olla donde le cabe 200 gramos de maíz. Entonces, por cuestiones tecnológicas no voy a poder producir el kilo de pozole que yo quiero porque mi olla no me da. A menos que yo haga diferentes procesos de producción de olla. Me compre más ollas, me compre más, digamos, incremente la capacidad de producción, puedo producir mi kilo de pozole, ¿va? Pero si tengo limitantes de equipo, no voy a poder producir más de una cierta cantidad. Entonces es lo que representa. Independientemente de qué producto tengas, por qué ruta lo vais a traer, vas a tener limitantes de demanda y vas a tener limitantes por el procesamiento. Entonces tratamos de ponerlo como en base a ecuaciones, ¿va? Entonces, la evaluación de alternativas puede ser de alguna manera sencilla, pero pues ya claramente ayudado por algún programa. Y tengo que evaluar y compensar. Normalmente los problemas que tienen, digamos, relevancia muchas veces no tienen un solo objetivo. Es decir, sí, muchas veces digo, sí, por favor, quiero ganar más, pero que por favor no impacte, digamos que no impacte tanto al ambiente. O por favor, quiero que sea bien atractivo para el ambiente, es decir, no contamine nada, pero pues que por favor sea rentable para pues, que alguien invierta en mi proyecto. Entonces lo que tratamos de hacer es compensar esos objetivos, es decir, no tenemos un solo interés, se tienen o se pueden tener varios, en este caso dos, podemos decir económico y ambiental. Entonces una tarea es decir cuál pesa más y cuál pesa menos. Para decidir eso, pues se hace lo que se conoce una resolución multiobjetivo, donde esta figura está tomada de este artículo, que fue lo primero que se hizo con esas ecuaciones sencillitas que se ponían en el 2011, donde lo que se genera es una curva Pareto. Esta curva Pareto lo que me denota son puntos óptimos, porque se resolvió un problema de optimización para cada punto de la curva Pareto. Y lo que obtenemos son dos regiones. Por un lado tenemos región subóptima y por otro lado tenemos región infactible. ¿A qué me refiero con región subóptima y región infactible? Región infactible me refiero a que tenemos un punto, por ejemplo, que no gano, digamos que no impacto nada, pero tampoco que gano infinito. O sea, no debería existir o digamos, algo no puede ser tan bueno para ser verdad, que gane mucho, pero que no impacte nada. Siempre, hasta yo platicaba con algunos alumnos, hasta caminar puede llegar a tener un cierto impacto en el ambiente. ¿Por qué? Camino. Entre más camine, más se van a desgastar mis zapatos. Entre más te desgasten mis zapatos, más pronto me voy a comprar zapatos nuevos. Si me voy a comprar zapatos nuevos, voy a tener que en este caso, ir a la tienda a comprar unos zapatos nuevos. Entonces, más zapatos va a producir el zapatero. El zapatero va a gastar más materias primas para producir esos zapatos que yo necesité y que yo llevé gastando más. Es decir, no se puede que no impacte nada y que gane, digamos, y que vaya directamente, en este caso con la actividad. Cualquier actividad humana, en este caso, o cualquier actividad en general,
sea humano o no, pues va a tener un cierto grado de impacto. Entonces lo que tratamos de hacer es tratar de minimizar ese grado de impacto, donde ya podemos comparar caminar o andar en carro. Entonces si yo vivo a 3 cuadras de, digamos, de mi trabajo, puede ser que no me vaya en carro, puede ser que solamente camine. Y va a impactar porque sé que mis zapatos se van a gastar más rápido, pero no va a impactar tanto como irme en carro diariamente. Entonces, puntos subóptimos, en este caso, pues es un punto en el cual sí existe la solución factible, pero no es necesariamente la óptima. Por ejemplo, yo me ubico en este punto donde cruzan las líneas punteadas. Yo sé que el impacto ambiental en las unidades que se haya medido, en este caso, daba 150 más o menos. Y la ganancia daba 400. Yo sé que si me muevo hacia abajo, puedo encontrar el mismo impacto ambiental, es decir, tengo el mismo impacto, pero puedo llegar a ganar más. Hasta llegar a un cierto límite. ¿Va? A partir de ese cierto límite ya llego en una región que realmente solamente es imaginaria. Entonces lo que generamos es la curva Pareto, modelando todas las, digamos, en este caso múltiples materias primas, múltiples rutas, múltiples productos. Asimismo, si yo me ubico en ese punto, si yo me muevo hacia la izquierda, en este caso, pues con una misma ganancia puedo llegar a impactar menos, hasta llegar a cierto límite. Entonces esta curva Pareto se utiliza para cuando quiero resolver problemas que tienen dos objetivos o más. Gráficamente se ve claramente de dos, se ve bonito. ¿Va? Entonces, lo que encontramos con la curva Pareto son puntos óptimos y podemos elegir alguno, simplemente para demostrar. Bueno, aquí vemos que el punto, digamos, la ganancia es alta, es decir, solamente sacrificas el 25 de la máxima que se podría llegar, por ejemplo, pero el impacto no es tan alto. Entonces, lo que podemos dar son alternativas, compensando siempre los objetivos que nosotros estamos proponiendo. ¿Va? Pero pues no es lo único que hay que considerar. Simplemente hay que considerar ahora los lugares, que es muy importante, que es lo que se trató parte digamos, de la sesión pasada, donde utilizaban sistemas de información geográfica. Pues también aquí es importante entonces la ubicación. Entonces es importante la materia prima donde la obtengo. No vale lo mismo, digamos, tener materia prima, azúcar de caña, bueno, más bien, bagazo de caña a partir de Veracruz, que a partir de Michoacán, si mi planta está en Toluca. Entonces, no voy a gastar el mismo tiempo en transportarla, no voy a gastar, a lo mejor son diferentes composiciones, y a lo mejor no me van a dar digamos, en este caso, la misma producción, por lo cual sí interesa de dónde lo obtengo, y interesa en dónde tengo la planta, y eso va a interesar a dónde consumo. Entonces, para esto se plantea, o se planteó en su momento, una superestructura donde se tenían ciertos sitios donde se podía abastecer diferentes tipos de biomasa. Esa biomasa se podía transportar, en este caso primeramente hacia diferentes plantas pequeñas o plantas grandes. Una vez que tenemos en las plantas pequeñas o plantas grandes, con sus limitantes cada una, claro, podíamos transportar los productos de las plantas pequeñas o plantas grandes directamente a los consumidores. Entonces, donde se considera lugares de abastecimiento, lugares de procesamiento y lugares, en este caso, de consumo, porque siempre me va a interesar en dónde se va a vender mi producto. Entonces, y ya con esto se considera la cadena productiva completa, de alguna manera. Entonces, eso siempre interesa. Ahora, pues, eso involucra más ecuaciones, porque entonces tengo que involucrar cosas de transporte. ¿Va? Y entonces, me muevo para acá. No sé si está viendo, digamos, en este caso, la cara por aquí, pero por sí la muevo. Y entonces tengo más materias primas. Bueno, tengo más ecuaciones, donde ya considero múltiples sitios. Entonces fuimos empleando ese modelo, donde igual no puedo agarrar más de la que tenga disponible en algún momento. Tengo que ver la que yo colecte, o sea, va a ser igual a la que yo pueda enviar a las plantas. La que las plantas reciban va a ser igual a la que yo colecté. ¿Va? En este caso, una vez que esté en la planta, en una misma planta, una misma materia prima, la puedo separar para múltiples, en este caso, para múltiples rutas. Es decir, puedo tener mis astillas de madera para producir celulosa, para producir papel de baño, o puedo tener mis astillas de madera para producir, en este caso, papel, para producir libretas. Entonces, una vez en la planta la puedo dividir por rutas, porque no es la misma ruta para producir un producto que el otro.
Entonces, igualmente la producción con un factor de conversión, transporte a centros de distribución y transporte a los centros de consumo. Va. Creo que ya. Ok. También, en este caso, pues tengo que considerar la producción total. O sea, todo lo que yo produzca, voy a contemplar todos mis productos. Es decir, si yo decidí producir, en este caso, azúcar, decidí producir papel, decidí producir papel de baño, decidí producir muchas cosas. Entonces, tengo que tener en cuenta mi producción total. Y aquí es donde entran los límites de capacidad. En términos burdos es, yo no puedo utilizar, aunque yo tenga muchas intenciones de tratar toda la biomasa disponible en algún lugar, si yo no tengo la capacidad de los equipos instalados para poderla procesar, o si mis plantas no pueden ser de ese tamaño, pues me voy a quedar con las ganas. Debe estar limitado, en este caso, por capacidades mínimas y capacidades máximas. ¿A qué me refiero con capacidades mínimas? Capacidades mínimas me refiero principalmente a que yo, supongamos que voy a cocinar frijoles ahora. Entonces, yo no voy a gastar mi olla para cocinar un frijol. Ni voy a gastar mi olla porque no le cabe el kilo de frijoles completo. Entonces, voy a gastar mi olla a partir a lo mejor de 200 gramos hasta que llegue al kilo. Entonces, ocupo capacidad mínima del equipo y capacidad máxima del equipo. Se debe limitar. Y en nuestro caso lo hemos limitado por ecuaciones. ¿Va? Entonces, es a lo que me refiero en este caso con limitar por la capacidad. Simplemente que sea rentable. No es que no se pueda cocinar un frijol. Estoy seguro que todos podemos cocinar un solo frijol. Pero a lo mejor no es lo mejor. No es lo mejor que estamos planeando. Ok. Los costos de producción, que en este caso son los costos de manufactura. Que normalmente es un comportamiento. Puede ser exponencial. Donde este exponente va a depender de las capacidades. Es decir, de en qué rango de la, digamos, de las... en qué rango de la escala escala de producción. Y en la función de objetivo voy a considerar las ventas, voy a considerar lo que me cuesta mi materia prima, lo que costé en transportarla y lo que me costó procesarla. Es decir, la ganancia puede ser ventas, menos costo de materia prima, menos costos de producción, menos costo de transporte, menos costo de transporte de otro lado y así. Entonces, ya la función es mucho más compleja. Y las ecuaciones pues claramente también van a ser mucho más complejas. Entonces, aquí simplemente es para resolver, ¿va? Y entonces, como aquí ya interfiere, en este caso, la localización, porque comentaba, no es lo mismo obtener caña de azúcar de Veracruz a obtener caña de azúcar de Michoacán, pues hay que considerar lugares, sitios, y para ver si se puede aplicar de manera, pues general, de manera nacional. En su momento, nosotros dijimos, bueno, hay que aplicar una región geográfica. ¿Sabes qué? Como tenemos producciones, digamos, de materias primas disponibles por cada municipio y después por cada estado y después para considerar la nacional, pues agrupa estos estados y ponle que sea el nombre de suministro 1. Agrupa estos estados y ponle suministro 5. Agrupa estos estados y ponle suministro 3. ¿Va? Para poder considerar algo en general. Tener varios sitios y tener varios lugares de consumo y varios lotes de procesamiento. Es decir, tratar de ubicar. Igualmente agrupa los estados por donde se consume. Aquí estamos, digamos, la zona amarilla representaría la zona metropolitana del Valle de México junto con Veracruz. Entonces fuimos dividiendo el país en diferentes zonas con el fin de captar toda la biomasa disponible, digamos, de diferentes tipos, en la región azul, en la región blanca, en la región roja, en la región amarilla, para poder contemplar precisamente eso. ¿Qué limitante? Pues que son regiones demasiado grandes. Entonces, ¿dónde pones el sitio? Porque para calcular transporte de una manera sencilla, pues ocupas ver de dónde se abastece. Entonces dijimos, bueno, pon un lugar céntrico. Entonces ponemos un lugar céntrico a partir de la ubicación, ¿va? Para más o menos decir, en este punto, que ignoro qué punto sea en el mapa, sea el lugar donde se va a suministrar toda la materia prima disponible en todos estos estados, en toda la área gris. Pero no es lo mejor. Estamos conscientes de que no era lo mejor. Pero era lo que teníamos al momento. ¿Va? Y pues así tenemos lugares de suministro, lugares de mercado y lugares de procesamiento.
Aquí pusimos procesamiento en diferentes plantas que por los nombres ya, digamos, directamente se asociarían a las refinerías que puede estar existiendo. O sea, que la planta existía a un ladito de la refinería, supongamos. Porque uno de los objetivos de los combustibles, en este caso sacados de biomasa, podría ser usarlos en conjunto con pues combustible fósil. Es decir, que ahí mismo mezclaran, no sé, el etanol producido junto con la gasolina producida, en caso de que se pudiera producir gasolina, para que ya a partir de ahí la distribuyeran. Principalmente porque la distribución era sencilla, por el sistema de ductos. Fue lo que en su momento se consideró. Pero, hago énfasis, sabemos que no es lo mejor. O en este caso sé que no es lo mejor. ¿Y qué se obtiene con esto? Bueno, pues se obtiene principalmente la configuración de la cadena de suministro. Se obtiene esto, donde digo, bueno, del suministro 3, vamos a agarrar astillas de madera, vamos a agarrar jatrofa, astillas de madera, otros astillos de madera y jatrofa. ¿Para qué? Bueno, parte de las astillas de madera se van a ir a la planta 1, parte de la jatrofa se va a ir a la planta 1, astillas de madera se vienen a una planta grande, que es una central, jatrofa se va a ir a la planta central, ¿va? Y a partir de aquí se va a producir etanol y se va a producir biodiesel. O a partir de la planta 1, la planta chiquita, se va a producir solamente etanol. Y ese etanol que se produzca se va a vender en el mercado 1, 2, 3 o 5. ¿Va? Es toda la configuración de la cadena. Aquí consideramos que las plantas chiquitas pueden interactuar con las plantas centrales mandando materia prima o productos. Simplemente, como modificando sus inventarios. Supongamos que una planta pequeña tiene, no sé, a lo mejor 5 toneladas de producto de mandar. Y una planta grande tiene 35 toneladas de producto que mandar. Y nosotros pusimos, bueno, para que sea rentable la carga, pues ocupamos, 15. Para que sea rentable la carga, supongamos que tenemos en este caso un camión de 20 toneladas. ¿Qué hacemos? Mandamos una distancia corta, es decir, de la planta pequeña a la planta grande, para que se reciban 20 toneladas de producto. Y entonces, ahora sí, 20 toneladas de producto que están en la planta grande se pueden enviar directamente a los mercados. Simplemente, como por cuestiones de logística, consideramos interacciones entre plantas pequeñas y plantas grandes, que se puede llegar a dar en ese esquema, donde traten de ajustar, en este caso, el inventario. Ok, en este artículo tratamos de considerar otro aspecto, otro objetivo. ¿Cuál fue el objetivo considerado aquí? Fue, aparte de lo económico, lo ambiental, fue considerado una función para medir los empleos generados. Es decir, asociamos un número. Bueno, si instalas la planta 1, vas a generar tantos empleos. Si en este caso cosechas jatrofa, vas a generar tantos empleos. Si generas astillas de madera, generas tantos empleos. Y eso lo asociamos como una ecuación, como un tipo sumatoria, para poder obtener qué tantos empleos se podrían generar con una configuración específica. Cabe destacar que esta configuración, una configuración de este estilo, es lo mismo, representa un punto de estos. O sea, esta es solamente un punto. Quiere decir que lo que obtuvimos fueron muchas configuraciones para cada punto de la curva Pareto. Esto que está aquí es una curva Pareto. Y como tenemos 3 objetivos, en este caso era ganancia, objetivo social y objetivo en este caso ambiental, pues teníamos que restringir alguno. Entonces pusimos, bueno, que la ganancia sea mayor a una cierta cantidad y nos da una curva Pareto. Que la ganancia sea mayor a otra cierta cantidad y nos da otra curva Pareto. Que la ganancia sea mayor a 0 y nos da otra curva Pareto. Entonces teníamos que restringir uno para poder representar la curva Pareto en 2 dimensiones. Para de alguna manera mostrarlo digamos sencillo y analizar en este caso pues la opción. Y de aquí lo único que nos quedábamos era, bueno, generamos muchas configuraciones, elige una y analízala a fondo. Entonces analizábamos a fondo qué es lo que pasaba, observábamos en general que una sola materia prima de las consideradas no iba a ser la solución, es decir, la solución es diversifica en materias primas, diversifica en este caso en plantas de procesamiento y diversifica en este caso en productos. Una sola no es la solución. Entonces, ok, fuimos viendo y también vimos en dónde convenían los empleos. Los empleos, digamos, se podían generar mucho en este caso por el procesamiento, es decir, por las plantas, pero también se podían generar muchos empleos por abastecimiento, en este caso materia prima, es decir, la producción de la misma.
los que cosechan, los que producen, los que la plantan, los que trabajan en el campo. Entonces, lo que analizamos en este artículo fue, bueno, hacia dónde se están dirigiendo esos empleos, cuáles están pesando más. Y nos empezamos a preguntar y nos seguimos preguntando si esos empleos deben pesar lo mismo. Debe pesar lo mismo el empleo que se dé en el campo o el empleo que se dé en la planta. No sabemos, entonces seguimos trabajando en eso y seguimos tratando de mejorar ese tipo de función social, que es donde podemos tener más complicaciones de medida. Entonces ya se sacó un poco más adelante. Después, como les digo, una limitante es, bueno, ¿cómo elijo esos sitios? Porque una cosa, pues yo separé estados y dije, bueno, de aquí va a ser, y de aquí va a ser, y de aquí va a ser, y de aquí va a ser. Pero estábamos conscientes que eso no era lo mejor. O sea, que muchas veces es mejor elegir a nivel municipal o hasta a nivel parcela. Pero eso genera, supongamos que tengo 5 lugares. Entonces, imagínense un 5. Tengo 5 lugares donde puedo mandar a 5 plantas y puedo mandar a 5 lugares de mercado. Entonces, las opciones que tengo que analizar son 5 por 5, 25 por 5, 125. Entonces, el número de opciones es grande. Ahora imagínense si tenemos 2400 municipios donde cada uno produce materias primas, por 2400 municipios donde puede instalar plantas o donde puede instalar plantas, por 2400 municipios donde puede consumir. Entonces, el número de opciones a analizar crece en demasía. Entonces, por eso, en unas primeras aproximaciones, simplificamos. Entonces, seguimos con la pendiente de que tenemos que simplificar, pero existe una mejor manera o debería existir una mejor manera de poder seleccionar los sitios. En este caso, pues cómo decidir los sitios es una pregunta importante y tenemos que explicarnos cómo decidir. Puede ser cualquier sitio, probablemente no. Es decir, no puedo decir que es aquí, 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 aquí. No puedo hacerlo de manera arbitraria o no debería hacerlo de manera arbitraria, ¿va? Porque de poder puedo hacer lo que quiera, pero no se debería hacer. Entonces, nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cómo definir una localización? En la localización nos empezamos a preguntar, bueno, supongamos que es una ciudad instalada. Supongamos en el caso Morelia, que va a ser afín digamos, a varios de los que estamos en esta reunión. Al menos yo sé que debería ser afín para Raúl y para José Manuel y para mí, que mucho tiempo estuvimos ahí en Morelia. Supongamos que tengo Morelia y yo elijo instalar una planta en Morelia. Pregunta, por ejemplo, supongamos que me esté escuchando José Manuel. Te escucho. Ok. ¿Tú instalarías una planta en Catedral? No, pues claro que no. Claro que no, ¿verdad? Perfecto, claro que no. Entonces lo que dijimos, bueno, si hay una ciudad instalada, pues no podemos instalar una planta directamente en la ciudad. Va, entonces quitamos esta. Si hay un centro histórico, es decir, como Chichén Itzá o un centro importante arqueológico, pues tampoco. O sea, puede estar el terreno libre, puede tener mucho terreno libre alrededor, pero no podemos instalarlo ahí. Entonces, si hay alguna comunidad también, pues no podemos instalarlo ahí directamente en la comunidad. Sí y no. Debemos considerar una cierta distancia. Es decir, no podemos instalar directamente en la comunidad, porque imagínense, instalamos algo en el centro de un pueblito pequeño, pues van a estar entrando trailers, van a estar saliendo trailers, o van a estar entrando y saliendo, ahí va a haber mucho movimiento. Sí puede generar empleo en el pueblito, pero lo que puede pasar es que empiece a interferir con las mismas actividades que tiene el pueblito, que tiene la comunidad. En este caso puede interferir a que los niños ya no van a poder salir a la calle porque ahora los pueden atropellar, va a haber más gente, digamos, tratando. Entonces tiene ciertos aspectos. Sí es bueno localizarlo cerca de las comunidades, pero tampoco tan cerca. Entonces fuimos preguntando ese cierto tipo de cosas. Esta foto pues es del Sagrado de Pátzcuaro. Entonces tampoco vamos a instalar en eso, digamos, en ciertos históricos. De las ciudades hay que considerar, sí, cerca de la ciudad, para que vaya a trabajar la gente, pero no tan cerca, porque entonces pues va a interferir con las actividades. Entonces va a tener un impacto ahí, que es otra arte completamente diferente para medirlo. ¿Va? Aspectos ambientales, dijimos, bueno, hay algunas áreas naturales protegidas, entonces esas de per se deben estar restringidas.
no podemos utilizarlas, como manglares, como algunos lagos, como algunos cuerpos de agua, algunos plumones de la ciudad. Entonces no podemos utilizar ese tipo de cosas. Entonces se restringe. No podemos utilizar los cuerpos de agua. Debemos instalar una planta, o se puede instalar una planta cerca de un cuerpo de agua, pero tampoco tan cerca. Si está cerca de un cuerpo de agua, debe estar cerca lo suficiente para abastecerse de agua de alguna manera sencilla, pero no tan cerca del cuerpo de agua, porque entonces sabemos que esos cuerpos de agua muchas veces están sobreexplotados, es decir, vamos a interferir directamente con el abastecimiento de otras cosas. Entonces, debemos ser conscientes de eso. A lo mismo de las carreteras, existe una red de carreteras, entonces no podemos instalar una planta a media carretera para que la carretera se desvíe, ¿va? Con luz eléctrica, con diferentes restricciones y climatológicos, que a lo mejor debemos restringir dónde ubicar una planta donde no haya inundaciones, ¿va? ¿Por qué? Porque no voy a querer estar gastando más en la construcción de la planta o más en tratar de luchar contra la naturaleza. Cada rato se me va a inundar, entonces no debo construir en plantas donde hay inundaciones, ¿va? O donde haya mucha sequía porque no voy a tener agua, voy a competir mucho con el agua, o donde haya muchos, digamos, muchos granizados o X cosa. Entonces debo considerar aspectos climatológicos, aspectos ambientales y aspectos, en este caso, pues sociales y técnicos, ¿va? Entonces, lo que decidimos es, bueno, algo que hemos escuchado que sirve mucho para determinar localizaciones son los sistemas de información geográfica. Entonces, pues ¿por qué no considerarlos? Tenemos sistemas de información geográfica que pueden definir, en este caso, capas para definir dónde se localizan las carreteras, dónde se localizan los cuerpos de agua, áreas protegidas. Entonces, ¿por qué no las contamos? Supongamos que ese es el área donde existe transporte, donde es viable de acuerdo a transporte, es decir, aquí sí me deja instalar de acuerdo al transporte. Esta área me deja instalar de acuerdo a condiciones climáticas. Esta área me deja instalar de acuerdo a cuerpos de agua. Y esta área a cualquier otra. Carreteras, población, centros históricos, no sé. Cualquiera. Lo que hicimos es jugar con una teoría de conjuntos. De alguna manera. Bueno, ¿en dónde? ¿En dónde resultó viable para todo mundo? Bueno, para todo mundo resultó viable aquí. Entonces, ese sitio lo dejamos como importante. Porque es un sitio con alta viabilidad. Independientemente de las restricciones que fuimos considerando, ese sitio es importante y ese, dijimos, bueno, aquí puede haber algo, puede haber una instalación de planta, la dejamos ahí, ¿va? Y lo que generamos cuando estuve trabajando en el Laboratorio Nacional de Energía fue diferentes modelitos y una pequeña plataformita, está cargado en PowerPoint, pero pues programamos diferentes capas geográficas y viendo qué pasaba. Aquí tengo seleccionada para mostrarles solamente granizo. Tengo el transporte, tengo la pendiente, es decir, cada una de estas me va a decir dónde queda viable y dónde queda no viable. De todo el mapa que yo podría tener viable en México, por ejemplo, yo tengo una área ocupada por carreteras, una área ocupada por pendientes altas, ya sea barrancas o montañas, donde no puedo instalar. Entonces, yo voy restringiendo áreas, ¿va? Y, digamos, en este caso hidrología, donde se considera, por ejemplo, hidrología, a partir de 800 cuerpos, bueno, 800 metros a partir de cuerpos perennes o 100 metros a partir de intermitentes que van cambiando dependiendo de la temporada de lluvias o no. ¿Va? Entonces yo puedo ir restringiendo y me va limitando el país. Créanme que cuando yo activo todas las capas, el área viable me queda muy pequeña cuando yo trato de considerar todas las capas. Entonces yo trato de limitar las áreas. Ya, llevamos un punto. Es una mejor manera que solamente hacerlo al azar. ¿Va? Lo que hicimos es ahora considerar, bueno, históricamente, ¿dónde ha sido alta producción de X materia prima? Aquí. Históricamente, ¿dónde ha sido alta producción, digamos, de otra materia prima? Puede ser aquí. Históricamente, aquí. Históricamente, aquí. O simplemente pedir predicciones. Tú piensas que va a ganar el Cruz Azul. La gente que piensa que va a ganar el Cruz Azul es esta. La gente que dice que, digamos, supongamos que les pregunto cuáles son los 5 mejores equipos de México de fútbol. Me dicen Cruz Azul, Chivas, América, Pumas. Dije 4. Bueno, a lo mejor hay gente que piensa diferente. Pero si yo le pregunto a todos, pues van a coincidir con algunos. Entonces lo que intentamos hacer aquí es, históricamente, cuáles han sido los sitios con mayor disponibilidad de biomasa. Digamos, para diferentes escenarios. Diferentes, históricamente, predicciones y predicciones posterior. ¿Va? Entonces detectamos que sitios con alta disponibilidad de biomasa es esta. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno,
Ya sabemos dónde podemos considerar instalación de plantas de acuerdo a algunas otras restricciones. Ya sabemos puntos donde podemos instalar biomasa. Bueno, donde podemos instalar en este caso, bueno, tenemos alta disponibilidad de biomasa. Pues vamos a juntarlas para ver qué área nos da. Entonces hagan de cuenta. Este es el área viable para todos los criterios geográficos. Este es el área viable para toda la disponibilidad. Y lo que obtenemos es un área viable más pequeña todavía. Es decir, una mejor selección del sitio, de alguna manera. Diciendo que la planta debe estar cerca de donde está el abastecimiento para tratar de disminuir transportes. Entonces esto lo hicimos ya un poco más después, considerando pues ya un mejor criterio, o creíamos en ese entonces mejor criterio para seleccionar la ubicación y aplicar los modelos que tenemos para cadena de suministro. ¿Va? Entonces hicimos esto. Bueno, juntamos todos. Supongamos que juntamos todo y tenemos diferentes materias primas. Vamos a ver qué pasa con bagazo de, digamos, de caña, de azúcar y con bagazo de agave. Vamos a ver en dónde estarían las plantas. Si yo le doy aquí en ejecutar consulta, digamos en la modificable, directamente me detecta unos pequeños puntitos verdes por aquí. Creo que no se alcanzan a ver, pero creo que podemos... No. Por aquí estaba una lupita que no encuentro. Creo que podríamos ver aquí unos pequeños puntitos verdes. ¿Dónde se detecta? Bueno, elegí rastrojo de agave. Me restringe esta área que es cercana a Jalisco. Me restringe bagazo de caña, que me restringe algo de Chiapas, algo en este caso de Veracruz. Entonces ya me va restringiendo diferentes partes. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, ¿cuántas plantas dice que tenemos que utilizar? En este caso son 8 sitios separados, que en el contexto de sistemas de información geográfica entendámoslo como 8 polígonos, ¿va? Y 54 polígonos para la caña de azúcar, distribuidos. Entonces ya sabemos en dónde. Si contabilizamos nuestras plantas, tendremos 62 plantas, considerando solamente 2 materias primas. Pero son plantas potenciales, no quiere decir que ahí estén. Simplemente es una mejor, o creímos en ese entonces una mejor alternativa para seleccionar los sitios. Entonces, bueno, ahora sigue. Bueno, ya traté de seleccionar de una mejor manera los sitios, es decir, no me fui de manera arbitraria, porque era totalmente arbitrario al principio. Después, hay que combinar ambas metodologías. ¿Se puede hacer de manera simultánea? Sí, se puede hacer de manera simultánea. Estamos trabajando en eso, o tratar de acoplar que sea de manera simultánea, o de manera secuencial. Es decir, primero selecciono los sitios, y como ya son mejores sitios que los que yo ponía antes, pues vuelvo a solucionar y me va a dar mejores soluciones. Es lo que, digamos, fuimos persiguiendo ahí. Entonces, propusimos un caso de estudio. Que en este caso, materias primas, elegimos 8 materias primas con diferente costo cada una. Que fue una tarea tratar de investigar los costos. Entonces, lo hicimos lo mejor que pudimos en su momento. Que algunos de esos pueden o no coincidir, o pueden estar muy caros o no. Entonces hicimos en su momento lo mejor, pero pues reportamos bajo ciertos costos y diferentes productos importantes que vimos que podíamos formar. Algo que teníamos acceso era directamente a las tecnologías experimentales. De alguna manera se pagó por información para producir estos productos. Por esa razón, aunque hay algunos productos que no necesariamente se relacionan con sustentabilidad, como puede ser formaldehído o algunos otros, pues quisimos en este caso meterlos, porque teníamos los datos, podíamos acceder más fácilmente a los datos de las rutas de procesamiento, que era lo complicado de obtener. Entonces se hizo estas 8 materias primas con 6 rutas de procesamiento posibles, con 6 productos, perdón. Y lo primero que hicimos fue determinar los sitios de la cadena productiva, ¿va? Aquí les muestro cuántos sitios nos salían si nosotros decidíamos como opción para procesar en este caso maíz. Nosotros sabemos que tenemos más o menos como 2.400 municipios en México y tenemos, pues en casi todos los municipios se produce maíz, pero solamente 201 sitios, 201 polígonos resultaban viables donde no pasaba ni carretera, ni pendiente, ni nada. Entonces ya fuimos reduciendo eso de 2.400 a 201. Pues ya es una ventaja, ¿no? Después dijimos, bueno, la materia prima se puede abastecer a partir de sitios cercanos. Entonces a partir de cada poligonito de aquí,
hicimos una área aledaña, un buffer, de 100 kilómetros. Por alguna literatura marcaba que marcábamos 100 kilómetros para que no tardara más de media hora en llegar. Por ejemplo, si voy como a, no sé, a 100 kilómetros por hora, tardaría como una hora en llegar. Entonces, que no tardara. Digamos, en este caso es un buffer de 100 kilómetros para seleccionar, ahora sí, sitios en donde puedo abastecerme. O sea, del sitio central, importante, detecto otros sitios, en este caso, que puedo abastecerme de materia prima. Entonces aquí lo que hicimos fue, estos primeros, los de la, lo definimos como plantas potenciales. Estos de aquí los definimos como sitios de abastecimiento potenciales, cercano a las plantas. Y tratamos de proponer sitios de abastecimiento, en este caso de consumo, en las terminales de almacenamiento y reparto de Pemex. Entonces consideramos 76 sitios para que se abasteciera ahí. Entonces, para ya mejorar, entonces son 200, digamos, en este caso son 491 plantas, bueno, 491 lugares a partir de maíz y 76. De todos las opciones siguen siendo grandes, el problema ya es grande, tratarlo de resolver. Entonces, en resumen, tenemos 764 sitios considerando nuestras 8 materias primas. Tenemos de esos 764 sitios para abastecerse, solamente tenemos, digamos, iniciales. No, sí, estos son los potenciales para abastecerse. Tenemos como opciones 334 plantas de proceso ya en total, posibles. Tenemos los 76 centros de consumo posibles. Y tenemos una cadena de suministro ya centralizada. Ya una vez utilizado, en este caso, nuestro algoritmo de optimización. Es decir, partimos de estas localizaciones, de la A, B y C. Utilizamos el algoritmo para tratar de elegir los mejores en base a la ruta, producto. Y lo que obtuvimos en este caso es nuestra cadena, que contempla solamente 33 plantas, es decir, de 334, reducimos solamente a 10 plantas. De 764, si mal no recuerdan, como 300, 200. Y consumidores creo que eran 15 sitios de consumo. Es decir, redujimos la cadena y quedaba, en este caso, más reducida. Claramente, por la subdivisión del país, en este caso queda una cadena centralizada. Entonces queda casi una franja, digamos, en el país donde podemos tener nuestro sistema de producción para abastecer hasta sitios que están un poco alejados. ¿Va? De las 8 materias primas que quedaban, nos decía, ¿sabes qué? Solamente elige 3. Elige rastrojo de maíz por su alta, digamos, disponibilidad, porque en todos los municipios se producía. Elige, en este caso, bagazo de caña. Creo que era por su bajo costo en este caso. Y elige, en este caso, paja de sorgo por su alta producción. Entonces, al final me quedaba solamente de las 8, elige 3. Y con ciertos valores de ganancia, de ventas, y para producir específicamente solamente urea y metanol. ¿Va? Entonces, limitaba los productos, limitaba materias primas y limitaba, en este caso, la ganancia bajo ciertos parámetros de costo. ¿Va? Simplemente para mostrarles un poco, el problema consta de casi 2,5 millones de variables continuas, 519,000 restricciones y variables de decisión, que es principalmente las localizaciones de las plantas y capacidades, 40,000 más o menos. Entonces ya se publicó en otro y tardaba, dependiendo de los puntos, de 2 a 10 minutos resolver cada uno de los puntos, en este caso de una curva Pareto. Entonces, para mostrarles. Entonces, me voy a... termina a las 12, ¿verdad, José Manuel? ¿O termina a 11:55? El tiempo que necesite, aún tenemos algunos minutos, entonces no se preocupe. Ok, perfecto. Entonces, bueno, aquí lo que dijimos, bueno, al principio mezclamos todas las regiones geográficas, que todas pesaban lo mismo. Y es decir, si por una circunstancia, por alguna de esas, no se valía, eliminamos toda la zona completa. Es decir, si en alguna circunstancia ya existía un camino, no sé, de terracería, pero ese camino se podría cambiar porque existe otra autopista o un camino alternativo, nosotros dejábamos que ya no se puede. ¿Va? Entonces, una restricción geográfica te afectaba a todas las demás. Entonces, se nos hizo muy drástico porque hacía una reducción, o sea, reducía el país completamente.
Entonces, lo que hicimos fue analizar, en este caso, diferentes casos de peso de las capas. Es decir, un caso 1 donde la producción era nuestro factor más importante, es decir, teníamos nuestra capa de producción de materia prima, igual utilizando sistemas de información geográfica, en este caso como archivo raster, para tratar de empalmar imágenes y producir algunas celditas, donde nuestra producción era digamos, la restricción más importante. La pendiente sí importaba, pero a lo mejor no tanto. A lo mejor si es una barranca, pues la puedo rellenar. A lo mejor si es una pendiente, una montaña, pues puedo, digamos, poner alguna estructura especial para poder construir, no sé. Entonces, pusimos diferentes criterios de importancia, ¿va? ¿Cómo pusimos esos criterios? Le preguntamos a gente, así, ¿sabes qué? A diferentes expertos, a diferentes bibliografías. Oye, ¿qué tan importante debe ser la producción? ¿Qué tan importante debe ser la pendiente? ¿Qué tan importante debe ser esto? ¿Qué tan importante debe ser lo otro? Entonces, generamos 4 casos. Capas, donde la capa principal en este caso es producción, pendiente, en este caso red eléctrica, población. Y lo que hicimos fue, en este caso, ponderarlas y agregar, digamos, con eso, mezclándolos con archivo raster, lo que podemos producir son escenarios de alta viabilidad, es decir, donde casi coinciden todas las capas y donde casi no coincide, digamos, todas y solamente una te da que es viable. Entonces lo que separamos es el mapa de México, en este caso en los 4 casos, por áreas viables. Es decir, si aquí la producción es la más viable, la área viable quedaría en la península de Yucatán, supongamos. ¿Va? Si aquí la producción pesa un poco menos, sigue siendo península de Yucatán, pero pues ya vemos que existen más áreas verdes en otros lados, porque no es lo que más pesa la producción. En el caso 3, ya pesa menos la producción, sigue siendo importante península de Yucatán, pero ya empiezan a salir otras áreas verdes, porque ya empieza a pesar el transporte, pendiente u otras restricciones. ¿Va? Y caso 4, pues ya pesa, en este caso la que pesa más es la población, entonces me empieza a restringir mucho los lugares poblados, que en este caso son los lugares del centro del país. Si vemos una capa de población, no sé si han tenido la oportunidad de verla, vemos que está como muy centralizado la población del país. Entonces eso es una franja. Esto es lo que podemos hacer ahí. Y pues también pues lo sacamos en otro artículo con otra, digamos, otro tipo de avance que tratamos de sacar ahí. Entonces, muchos casos, como les dije, les preguntamos a la gente. Es decir, bueno, a expertos en este caso. ¿Qué es más importante? Y como vieron, las respuestas fueron variadas. Entonces, ¿cómo seleccionar lo mejor? O sea, ya tenemos 4 casos posibles. ¿Cómo irnos por uno? ¿Qué caso seleccionar? O cómo combinar los casos para que ninguno se sienta desplazado. Entonces lo que hicimos en este caso fue, ya voy a terminar, proponer funciones objetivo en este caso. Una que tenga que ver con la, digamos, la sustentabilidad, la suitabilidad, qué tan viable es. Y otra con qué tanto se satisface cada uno de los, digamos, de los expertos. Que esos expertos son los tomadores de decisiones. Puede ser, yo le pregunto, digamos, al gobierno, digamos, nacional, yo le pregunto al gobierno estatal, yo le pregunto a una empresa privada, yo le pregunto a un científico. Entonces esos pueden ser los 4 casos. Y debo tener en cuenta a los 4 en este caso. Entonces lo que propusimos fue una función para tomar en cuenta a los 4 y donde el peso es la importancia que se le da a cada uno, y propusimos la función, en este caso donde se trataba de maximizar los sitios viables, es decir, pero tratando de maximizar que a todos se les haga caso. Entonces aquí ya no nos íbamos por lo económico, simplemente nos interesa detectar los sitios. Entonces lo que hicimos, por ejemplo, aquí es un ejemplo, el caso 1, supongamos que el caso 1 lo propone el experto 1. Este va a estar muy feliz porque le asignamos un valor de 1, supongamos. Los otros van a estar muy enojados porque no se les tomó en cuenta. ¿Va? Si nosotros nos pasamos a otro escenario, donde aquí le damos la mitad del peso y la mitad del queso, sí está feliz porque se le tomó en cuenta, pero no está tan feliz porque no se le tomó tan en cuenta. Este ya empieza a estar feliz y los otros siguen enojados porque no se le sigue tomando en cuenta. ¿Va? Son los 4 mapas, digamos, de los 4 niveles de viabilidad de las plantas. Entonces, proponiendo el sistema, en este caso de las 2 funciones objetivo, que al final fue una, contemplando las 2, creo que puedo anotar con este.
Sí, sí puedo notar con este. Por ejemplo, digamos, a esta contempla las dos, contempla la satisfacción, es decir, contempla esta y contempla esta. Oh, y contempla esta, ¿va? Creo que sí, ya me paso a la siguiente. ¿Va? Propusimos cómo elegir lo mejor. Entonces hicimos una función objetivo de satisfacción versus suitabilidad global y encontramos el mínimo valor, en este caso, el mejor valor de la CS, que es la que ya contempla las dos. Entonces, de la curva Pareto, una forma de seleccionar es comparando con el punto tópico, es decir, como si fuera teorema de Pitágoras. Este punto es óptimo bajo ciertas circunstancias, pero lo podemos comparar con el mejor de los puntos, que es este. ¿Por qué este es el mejor de los puntos? Porque considera la mejor solución digamos, de viabilidad y la mejor solución de satisfacción. Pero es utópico, no se puede. Entonces midimos la distancia de aquí a aquí. Después este tiene una distancia de aquí a aquí. Este tiene una distancia de aquí a aquí. Entonces elegimos el que tenía la mejor distancia, es decir, el que estaba más cerca del punto tópico, para seleccionar un escenario. Y lo que obtuvimos es que, combinando los 4 casos, propusimos un caso nosotros, donde ya les mostramos su nivel de satisfacción a cada uno de los stakeholders, es decir, a cada uno de los tomadores de decisiones, pero con nosotros, asignando nuestros pesos. Dijimos, bueno, te asignamos un punto, no sé, un punto 0.05%, pero no quiere decir que solamente se te haga caso sin punto 0.5, sino que tú eres muy importante, porque con punto 0.5, ya con eso, hacemos que se satisfaga tu escenario. Hagan de cuenta, ¿va? Entonces ya con eso tratamos de justificar en números, como decía algún profesor que tuve alguna vez, los números pueden llegar a ser aplastantes. Entonces ya cuando les dices, sabes que la mejor solución fue esta, pero con números, ya de alguna manera se quedan, bueno, está bien, no se me tomó en cuenta, pero yo sé que mis decisiones ya están contempladas, es decir, que yo sé que yo pensaba lo mismo que el gobierno, yo sé que pensaba lo mismo que el municipal, que el estatal o que los científicos. Entonces ya se toma en cuenta. Y esto pues lo dejamos en otro artículo. Como conclusiones, simplemente ya para terminar, los modelos matemáticos dependen de la calidad de datos respecto a localización. Claramente, o sea, fuimos obteniendo mucho mejores soluciones, creemos nosotros, cuando ya fuimos refinando la localización, ¿va? Sustentabilidad puede ser considerada con aspectos sociales, económicos y ambientales en los sistemas de producción. Aquí la tarea es definir, digamos, el objetivo correcto. Es lo mejor medir por medio de empleos, es lo mejor medir por marginación, es lo mejor medir por emisiones. Entonces uno trata de decidir qué es lo mejor, ¿va? Los modelos de GIS pueden complementar, en este caso, modelos de programación matemáticas, que es basados en ecuaciones. Y aprovechando que es para algo lo que estamos aquí, pues muchas gracias a ustedes por estar aquí. Varios de esos trabajos, muchos de esos hicieron en la Universidad Michoacana. Los que hicieron en la Universidad Michoacana los podemos encontrar en este libro, que tengo en este caso el honor de ser coautor, junto con profesor de doctorado, donde lo pueden buscar. Y actualmente estoy siendo yo, en este caso, editor invitado de esta revista, que es por Frontiers. Lamentablemente, actualmente creo que sacó este año, pues no tiene factor de impacto, es decir, no tiene factor de impacto, pero por la gente que ha estado detrás, que me he fijado, pues, quién es el editor en chef y pues que fue todo, se espera que tenga un buen factor de impacto a partir de 2022. Actualmente estoy a cargo de este tópico y son libres de considerar la invitación, digamos, o no, la pueden agarrar por aquí por el vínculo o por el código QR. Simplemente extiendo la invitación. Creo que esta invitación ya se le había mandado, creo que a Raúl en algún momento, pero pues son libres de aceptar, rechazar, verse. Cuando acepten la invitación no están obligados a mandar realmente nada. Pero es donde podemos estar viendo los trabajos, pues, parte. Si me permiten el comercial nada más ahí. Y con esto terminaría, en este caso, mi presentación. Doctor Santibáñez, muchísimas gracias por esta muy interesante y pedagógica presentación, la verdad muy bien desarrollada.
que contiene temas muy interesantes. Me llamó mucho la atención la cuestión, el enfoque, el acercamiento a la cuestión social, ambiental y climática, cómo lo incorpora dentro de su estudio. Me parece un enfoque muy, muy interesante. Igualmente, las presentaciones estarán distribuyendo al final de esta semana. Así que ahí quedará la información por si alguien está interesado en los trabajos del doctor Ezequiel y en esta oferta que nos acaba de hacer y que es muy bienvenida. Entonces ahí tendrán la información, tanto el sitio web como el código QR que mencionaba el doctor Santibáñez. Cedo la palabra a nuestros participantes por si tienen algún comentario, alguna pregunta, externar alguna cuestión. Este es el momento. Tenemos al doctor Raúl Tauro. Adelante, doctor. Creo que estás silenciado. Ahora sí, muchas gracias. Gracias, José, te saludaba y te decía que bueno al final verte, que se concretó finalmente el evento y que pudiste estar. Gracias por tu presentación. Sin duda hay, bueno, muchos temas importantes de los que has tocado y varias dudas. Personalmente, mira, me queda una duda, me gustaría ver si me pudieras apoyar. Creo que es la diapo 30 o 31, donde haces mencionas cuáles son ¿cómo se dice? Los diferentes casos y las ponderaciones que utilizas para analizar. Como esta. Puede ser esa. Ahí está, utilizas las diferentes ponderaciones para diferentes casos. Nos comentaste que bueno, que hiciste tomaste como esas restricciones en función de información que te fueron dando distintos expertos en el tema. Pero ¿cómo los mezclas? ¿Cómo los combinas para que tener ese resultado final que tienes ahí en esa tabla? Ok. Es realmente como una suma. Estás silenciado tú. Sí, perdón. Sí. Ok, bueno, es realmente es un objetivo. Supongamos que tenemos un objetivo que es que vamos a llamarle así objetivo, ¿va? Entonces ese es el peso, que supongamos que es 75, ¿va? Punto 75 en este caso por el valor de viabilidad de acuerdo a la producción. En este caso podemos tener un valor, supongamos que es producción más 0.06, supongamos de la otra capa que es pendiente, que lo voy a poner como PD, más etcétera, ¿va? Ok. El sistema de información gráfica lo que hace, por ejemplo, es tú tienes el mapa y cualquier capa, supongamos que tú sabes la ubicación de carreteras, tú puedes dividirlo, formar un archivo raster. Un archivo raster entiende que es una imagen, simplemente dividida en píxeles, dividida en celdas. En este caso, y eso lo hicimos para poder comparar. Todo el mapa de México lo podemos dividir en celdas. Entonces todo lo podemos dividir y supongamos en todas celdas, hasta donde no hay. ¿Va? Supongamos así. Todo en celdas. Entonces, si de acuerdo a producción es viable, entonces la capa de producción va a tener un 1 aquí. Si de acuerdo a producción no es viable, la capa de producción va a tener un 0 acá. Y así. Haz de cuenta, es un mapa de ceros y unos. ¿Va? Entonces aquí. Supongamos que así me da los sitios. 1, 0, 1 y así. Y lo que hago aquí en el objetivo es pues irlo sumando de acuerdo al peso. Aquí dice, por ejemplo, supongamos que la producción en esta celda fue viable. Entonces quiere decir que para ese punto, no sé si puedo rayar, ya no puedo rayar. ¿Quién sabe? ¿Dónde está? Bueno, para este punto, para este de aquí, en este caso es 1. Entonces, punto 75 por 1. Entonces, porque fue viable de acuerdo a producción. ¿Va? Ok, más punto 06 por, vemos si fue viable de acuerdo a pendiente. Por 1. Entonces, punto 06. Ya va, punto 75 más punto 06 más punto 07 por la otra capa
más 0.07 por otra capa. Entonces, cada capa la podemos catalogar como un mapa de ceros y unos. Entonces, al final el objetivo que me da aquí, entre más cercano a 1, quiere decir que me dio más viabilidad. Si hubo un sitio que me dio la suma de todos esos, me dio 1 exactamente, quiere decir que fue viable para todas las capas. ¿Va? Si para algún sitio, por ejemplo, que esta misma celda, para producción, bueno, para pendiente, haya sido que no fue viable para pendiente, esta celda de aquí hubiera resultado 0.75, aunque me hubieran dado las otras 1, aunque hubiera sido viable para las otras capas, le hubiera faltado ese 0.06 para llegar a 1. Quiere decir que la viabilidad hubiera sido 94, digamos. No sé si me di a explicar. Sí, perfecto, perfecto. Gracias por tu explicación. Sí. Y además mi pregunta también más bien iba también encaminada a por caso de estudio, dentro de los 4 casos que analizaste. Para un caso, ¿cómo sabías, cómo pudiste determinar que la producción tenía 75% del peso, la pendiente el 6%? Ok, porque bueno, directamente le dijimos, bueno, de acuerdo a bibliografía, en este caso, dices que la producción debe ser importante. La pendiente para que sea viable, bueno, la producción debe ser en un rango para que sea importante. La pendiente debe estar más o menos, creo que la pusimos en 15% para que sea más o menos planito, es decir, no podemos tener en una pendiente una barranca o una montaña. Entonces, como más o menos planito, 15%. Que ese 15% no es este por ciento, sino que es qué tanto cambia en el eje Y respecto de qué tanto cambió en el eje X. Digamos, una rampita. Ahora, Ahora, ¿cómo determinamos qué tanto peso? Principalmente le preguntamos, bueno, supongamos que todo esto, al experto, supongamos que todo esto vale un 100%. O sea, voy a considerar, ya sé que las mejores capas para considerar es producción, pendiente, transporte, red eléctrica y población. Para ti, ¿cuál crees que sea la más importante? Supongamos que tú estás preguntando a ti, Raúl. Para ti, ¿cuál crees que sea la más importante? Y tú me contestas, pues yo creo que la producción es la más importante. Bueno, sí, pero ¿qué peso quieres darle a la producción? Es decir, directamente es ¿qué peso quisieras darle? ¿Qué tanto crees que debe influir en la fricción objetivo? Y nos hacemos como a como un tipo de programa de probabilidad, como esos concursos que preguntan cuántas bolitas hay dentro de un carro. Entonces, si yo le pregunto a infinitas personas cuántas bolitas hay dentro del carro, si yo saco el promedio, pues, cuando le pregunto a un número infinito de personas, pues voy a obtener, en este caso, pues el número muy cercano al real de bolitas que hay en el carro. Entonces, le preguntamos, simplemente decimos, mira, si esta producción es viable de acuerdo a esto, pendiente es viable de acuerdo a esto, transporte es viable de acuerdo a esto. ¿Qué porcentaje crees que sea importante para considerar? Entonces, directamente eso fue, si lo quieres ver un poco aleatorio, pero fue así, directamente qué porcentaje crees que sería bueno considerar. Hay algunos autores que habían propuesto, no, a todos dale la misma, es decir, a todos dale, si son 5 capas, a todos dale 20%. Y también comparamos al final, nosotros, aunque no estaba ahí, ¿dónde está? Es aquí. Aunque no estaba ahí, en el último caso, por eso salen 6. Porque comparamos con los 4 stakeholders y con el caso donde dijeron, bueno, a todos dale lo mismo, no importa. Y comparamos nuestro caso. Y aún así obteníamos mayor cantidad de sitios viables, mayor cantidad para poder instalar. Pero si quieres una respuesta concreta, fue pregunta explícita, tal cual, ¿qué porcentaje quisieras tú? Y de alguna manera fue arbitraria, digamos, de su parte, decirnos, este es el que conviene. Casi a los revisores que nos ponían, ¿por qué consideraron este peso? Casi se le contestó así, pues podría ser uno u otro. ¿Desea que le demos algún otro peso? ¿Usted cree que es importante, digamos, alguna capa? Y fue parte. De alguna manera fue un poco arbitrario ahorita que lo veo. Bien, gracias, Sí. gracias. Aprovechando, doctor Santibáñez, que está en esa lámina, yo tengo una pregunta que a lo mejor parecería muy obvia para los expertos en sistemas de información geográfica, para los expertos en geografía, pero ¿cuáles son las características de la capa de población? Uh-huh. No sé si podría hablarme un poquito de esa capa. Ok, sí, perfecto. Bueno, primeramente, la capa de población
sacamos el número de habitantes, digamos, en cada municipio. En este caso, de acuerdo al INEGI, de acuerdo al censo, creo que el más reciente en ese entonces era 2010. Entonces, sacamos la población. Entonces, cada municipio tiene un numerito de población. Ahora, lo que dijimos, cada municipio es una comunidad, y creo que la sacamos por comunidades. No nos era por municipio, es decir, el municipio todavía lo dividimos más. Cada comunidad tiene, en este caso, un nivel de población. Y entonces, de acuerdo a referencias, lo que optamos es, bueno, si la población va de 0 a 500 habitantes, ¿va? De 0 a 500 habitantes, tú tienes que poner, digamos, tu planta a partir, en este caso creo que era de 500 metros, ¿va? De 500 metros. A partir de 500 metros de ese circulito que era la población, en este caso ese polígono, o ese municipio, supongamos que estamos hablando de Morelia, que está aquí. A partir de Morelia, si tuviera 500 habitantes, acércate, bueno, pon tu planta a partir de 500 metros, es decir, aléjate 500 metros del municipio, del centro, de la comunidad, y no te alejes más de 3000 metros, que era 3000 kilómetros, bueno, que era 3 kilómetros. Esto de 500 y 3000, el 3000 lo pusimos para que haya gente dispuesta a ir a trabajar. Si estamos más de 3 kilómetros, de acuerdo con lo que nosotros investigamos, no iba a ser tan viable que la gente fuera a trabajar a nuestra planta. Entonces, si la población era de 500, creo que era 1000 habitantes. A 1000 habitantes, ok, ya te puedes alejar un poco más. Aléjate 1000, creo que era 1000. Pero no te alejes más de 3000. Si la población va de 1000 habitantes a 2000 habitantes, aléjate 2000. Creo que esto se fue más o menos. De 2 a 3 kilómetros. Si la población es más de 2000, que fue el límite que pusimos ahí, para que se considera como población rural o población urbana. Si es más de 2000, simplemente aléjate más de 2000 también. ¿Va? Que fue como hicimos. Es decir, viéndolo, supongamos que en este punto está Morelia. Ahí está digamos, el Palacio Municipal, ahí está Catedral. Y supongamos que Morelia, ya no recuerdo la población de Morelia. Supongamos que tiene, no sé, 2 millones de habitantes, 3 millones de habitantes. ¿Va? Entonces, como tiene más de 2000 millones, dice, a partir del límite de Morelia, aléjate 2000 metros. Entonces, de aquí serían 2000 metros. Pero no más de 3000. Es decir, serían toda esta área, agarra la partida de Morelia. Deja ver si tengo otro mapita que se puede explicar mejor. Esa capa de población. Ok, supongamos que aquí, que ya se ve muy rayada. Ok, ya borró todo, muy bien, perfecto. Entonces, otra vez deja anoto. Supongamos que este es Morelia. Bueno, sí, supongamos que este es Morelia. Entonces, como tiene más de 2000 habitantes, entonces no voy a poner una planta cerca de 2 kilómetros de circunferencia, pero tampoco la voy a meter alejada más de 3 kilómetros, porque entonces nadie va a ir, que es, digamos, Tepamisa. Entonces, el área viable de acuerdo al municipio debería ser este polígono que está acá. Solamente, esa es la capa de población. ¿Va? Del centro del municipio, en este caso, al límite del municipio, si la población era más de 2000 habitantes, consideramos, no puedes hacer nada a 1800 metros, no puedes hacer nada a 1000 metros, tienes que hacer cosas, plantas, en este caso a partir de 2 kilómetros y hasta 3 kilómetros. Si lo haces más de 3 kilómetros, nadie va a ir, nadie va a hacer nada. Entonces, eso fue lo que hicimos en la capa de población. Muchas gracias, doctor. Entonces, solo para confirmar, el nivel de la capa es a nivel de localidad dentro de los municipios. A nivel de localidad dentro de los municipios, y entonces ya combinando todos los municipios, nos pintaba algo así, como muchos circulitos aquí. Entonces ya vimos que muchos pues coinciden. Entonces esta área es la que dejábamos como viable para municipios. Muy bien. Aprovechando, voy a hacerle otra pregunta que está relacionada también con esta cuestión de la distancia.
no solo para la localización de la planta, sino también para el abastecimiento de las materias primas. Vi que en su presentación mencionó que el buffer que ustedes consideraban para la planta de abastecimiento, perdón, para el abastecimiento de la materia prima era de 100 kilómetros. Ajá. Nosotros en algunos estudios hemos visto que, por ejemplo, en uno que hizo el Colegio de Ingenieros Ambientales, para un caso de estudio de Jalisco, ellos llegaron a un dato de 50 kilómetros en el caso del buffer, en un radio de 50 kilómetros. En el caso de nuestra plataforma, de las restricciones que tenemos de sostenibilidad, tenemos un radio de 3 y 10 kilómetros. ¿Qué tipo de literatura es posible consultar para llegar a, digamos, al radio óptimo, a este buffer óptimo? En el caso de ustedes, ¿por qué llegaron a ese buffer de 100 kilómetros? Ok. Lo que vimos cuando revisamos literaturas, también llegamos a la de 50 en un reporte. De hecho, algunos de los coautores, en este caso, precisamente, uno de los coautores decía que fuera, en este caso, 50 kilómetros alrededor. Pero otros autores decían, no, pues sabes qué, pues considerarlo así simplemente para considerar más. Entonces, como era uno de los reportados el 100, dijimos, bueno, para considerar más, simplemente ampliamos el radio. Pero estoy de acuerdo y ahí sí no te tendría respuesta. Yo he visto 100, 50 y 30. Entonces, lo que podemos considerar es alguno, pero que esté basado pues en alguna, digamos, alguna recomendación. Personalmente, sí me moví y ahorita ya sé mover y picarle y qué significa el archivo raster y cosas así para sistemas de información geográfica, pero me tocó aprender en el transcurso. Se cuenta, me dijeron, aprende esto, pues aprendí y ya como me dio la conciencia aprendí. Pues de modo. Ya, digamos, ¿cuál sería mejor de 100, 50, 30? Yo creo que pues no hay una respuesta única. Entonces ahí solo sabría qué bibliografía. Les puedo compartir la bibliografía donde yo encontré los 100 y donde yo encontré creo que los 50. Pero yo he visto que no se ponen de acuerdo. Yo creo que depende también mucho de la regionalización. Es decir, nosotros hicimos 100, a lo mejor, pero con unos autores de India. Pero la geografía de India no es la misma que la de México. Entonces puede ser que para nosotros no aplique. Pero nosotros simplemente hicimos 100 para no agarrar un número arbitrario, para no decir, oye, ¿y ese 100 de dónde salió? Bueno, salió de digamos, de este artículo. Pero no Muchas gracias, doctor. Ya en mi caso, tenía otra pregunta en relación al sistema, a la plataforma que presento, que fue desarrollada para CONACYT CENER. ¿Esa plataforma es posible consultarla en algún lugar o es de uso interno? Es posible consultarla, de hecho debería ser de uso público, o sea, digamos el diagramita debe ser de uso público, pero cuando se intentó cargar, nunca nos dieron dónde cargarla. Entonces, yo la puedo compartir, de hecho es común, realmente, como nos dijeron en qué, simplemente que tuviera interfaz de usuario. La primera opción era que hiciera los cálculos en ArcGIS, pero para que cualquier persona lo pudiera utilizar, ocuparía tener el ArcGIS. Y nosotros tuvimos acceso restringido directamente con el programa que maneja en este caso los mapas. Entonces lo que hicimos fue correr nosotros de manera interna los casos de ArcGIS y solamente presentar las imágenes. Entonces lo que funciona la plataformita es, te va activando, desactivando imágenes y te va viendo cómo se puede estar viendo para darle una idea al usuario de dónde puede llegar a instalar la planta. Puedo compartir los programas, puedo compartir los códigos, que se supone que es de uso, en este caso, debería ser de uso libre por ser apoyado en este caso por CENER. Pero cuando nos dijeron la parte en donde uno lo subía, nunca nos dieron dónde subirlo. Entonces, si quieres te lo puedo mandar al correo directamente. No tengo ningún problema sería ahí. muy interesante, sí, porque para conocer mejor la caja negra del software, yo creo que sí sería muy interesante. Por ahí le dejo la nota al doctor Gilardi y al doctor Tauro y a los chicos de programación que también nos están acompañando. Aprovecho la ocasión para saludar a Roberto Rangel y a Oscar Álvarez, que son las personas que han colaborado en la programación de la plataforma geoespacial de biomasa de los países del CICA y de México.
Entonces, parece que hay unos comentarios. Doctor Gilardi, no sé si quiera hacer su comentario. Muy rápido, por lo que acaba de mencionar Ezequiel. Ezequiel, felicidades, buenísima tu presentación. Yo a ti te conozco hace más de 2 años, de cuando empezamos con esto, pero revisé la literatura y tú eres el punta de lanza en este tipo de estudios, entonces siempre te he estado siguiendo, ¿no? Muy completo. Yo creo Muchas que vas a ser gracias. pronto le decía Raúl, un referente en el tema en México, ¿no? Todo tu trabajo es buenísimo. Además es gracioso porque eres michoacano, pero tiene como una tonada medio norteña, una mezcla ahí. Es que es de Guadalajara. Ajá. Por eso Soy de Guadalajara, Mochega, Michoacán. Después me mudé a Monterrey. Y mientras estaba en Michoacán, de hecho, estuve pues ahí viajando. Que un ratito a España, un ratito a Chicago. Estuve ahí haciendo un montón de muy cosas. No, estupendo. Yo espero que podamos mantener una colaboración porque lo que haces es muy de avanzada y muchísimas cosas en común. Entonces, una sola cosa te comento. Nosotros hace poco, a través de nada que ver, un pedido sobre COVID que nos hizo la Coordinación de la Investigación Científica, conseguimos hace menos de una semana unas licencias especiales en el cuales yo gestiono, en donde si nosotros necesitáramos, o si tú necesitaras, digamos, o tu equipo, usar ArcGIS para el geoproceso, eso se podría montar de manera relativamente fácil en un sistema para que las personas que lo consultan conocido, el público en general, no necesiten nada. Entonces ya tenemos más o menos algo de experiencia para usar sí, recursos de ESRI para lo que tú estás planteando. Habría que ver los detalles y esas cosas, pero en principio cuenta con eso. Son una serie de 100 licencias que tenemos que se podría hacer un grupo con lo que tú haces y eso queda como básicamente una plataforma disponible al público sin que tengan necesidad ni de bajar nada. Se consulta en la web y cada uno puede hacer análisis. Todo esto es nuevo en el sentido de que ESRI originalmente solo permitía consultas, pero ahora sacaron una versión beta que permite mucho más acción. Por ejemplo, puedes dibujar polígonos, hay mucha más interacción con el usuario. Entonces, se podría plantear como una colaboración. Nosotros, yo no sería el encargado, pero hay personas que se encargan de manejar los productos ESRI. Y si te viene bien y piensas que ArcGIS es una herramienta útil, pues nosotros te podríamos apoyar con las licencias. Con el TEC de Monterrey tenemos convenios firmados desde hace un montón, entonces eso fluiría rápidamente. Ok, pues muchas gracias por la invitación y sí me interesa. De hecho, como les digo, antes de 2016, no utilizaba en este caso sistemas de información geográfica. Me mencionaba más al modelo de ecuaciones. A partir de 2016 me forzaron casi, pues, este proyecto, pero se tiene que hacer así. ¿Pero por qué? Porque el jefe dijo, bueno, pues ni modo. Entonces ya me empecé a meter en esta cosa de pues, sistemas de información geográfica y dije, pues ¿cómo lo puedo acoplar? Pues lo fuimos acoplando a lo que nosotros hacíamos para pues tratar de mejorar los resultados, tanto unos como otros, pues. Pero muchas gracias por la invitación, claro, que sí me interesa en este caso para seguir, digamos, trabajando un poco. En el TEC se tiene la licencia, pero solamente como local. Es decir, tendría que ir yo a la computadora para poder accesar. De hecho, lo que no me ha gustado es muchas veces tratar de yo trabajar en la casa a veces y no puedo accesar. Y ahorita pues sí, menos. Esto es diferente, es mucho más nuevo y como te digo, todo empezó un poco por COVID, entonces todas esas cosas que pueden resultar engorrosas con el sistema anterior, nosotros ya un poquito las tenemos solucionadas. Lo podrías hacer de tu casa, en tu compu, puedes instalarlo en tu compu y es gratis. Y que eso es lo más importante, que el usuario puede realmente hacer consultas. Ya no es solo que checa, sino que puede seleccionar, puede correr procesos el usuario sin tener nada instalado, simplemente con el browser, ¿no? Yo lo que tenía era un programa libre que también creo que hizo el INEGI, que se llama Mapa Digital México, que eso me ayudaban a hacer algunos casos, digamos, transformar las capas tipo shape. Trataba, que ese es gratis. Si ustedes se pagan en la página del INEGI, busquen. Sí, lo conocemos. Ajá, ese entonces. Bien. Lo empezamos a usar, pero es muy limitado. Te digo que, mira, nosotros en la parte de geografía hemos trabajado siempre al revés. A partir del 2016 empezamos a trabajar con bioenergía, pero estamos como complementados en ese sentido. Entonces sí podemos hacer cosas muy complementarias entre nosotros, bueno, entre los dos equipos. Ajá. Si quieres, ahora sigamos con el taller para no perder el tiempo, pero quedamos en colaboración, José. Un gusto conocerte después de tantos años. Igualmente.
doctor Adrián. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta también, doctor Santibáñez. Tenemos un comentario del ingeniero Jan Vázquez Casanova del Ministerio de Energía y Minas de República Dominicana y enseguida una pregunta del doctor Luis Becerra Pérez de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Adelante, ingeniero Jan Vázquez. Ahora sí me oyen, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo escuchamos perfectamente. Ok. No, cuando estaban comentando sobre el tema de las limitaciones, yo hice el comentario por escrito que generalmente la limitación de la distancia está sobre todo limitada por el costo del combustible para el transporte y eso varía de país a país. Sí. En efecto, el costo digamos, en este caso, del combustible se limita mucho a qué tanto puedes gastar para transportar. Es decir, si no me va a costar nada llevar algo de un punto A a un punto B, porque el combustible es muy barato, pues claro que me puedo aventar distancias largas y no pasa nada. Y sí, como dice en este caso Jan Vázquez, pues sí limita mucho en este caso el costo del combustible y cambia de país a país. Por eso es lo que digo, muchas veces uno toma datos como aquí. Yo tomé datos en este caso de 100 kilómetros de un artículo que a lo mejor se hizo en India, ya no me acuerdo, creo que sí fue en India. Pero la geografía de India, las condiciones de India no son iguales a las condiciones de México. Entonces, yo le haría caso en este caso más a los de Guadalajara, que fueron, en este caso, bueno, los de Jalisco, que fueron, en este caso, más regionalizado. Siempre. Entonces, igual los costos de combustible, más regionalizado, y las limitantes del transporte también más regionalizado, porque puede ser que no haya infraestructura simplemente para transporte. Muchas gracias, ingeniero Jan Vázquez, por su pregunta y gracias por la respuesta del doctor Santibáñez. Pasamos a la pregunta de el doctor Luis Becerra Pérez de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Adelante, doctor. Ok, gracias. Buenos días a todos nuevamente. Te felicito, Santibáñez, doctor Santibáñez, por tu presentación. Muy bien. De hecho, yo conozco tus trabajos, digamos, a distancia, por supuesto. Y pues me da gusto conocerte ahora, por lo menos por estos medios, ¿no? Un comentario, bueno, dos comentarios y una pregunta. El comentario sería, pues hay que tomar la palabra a Gilardi. Yo creo que tener acceso digamos, a tu trabajo a través de una forma de que podamos interactuar, inclusive si se puede complementar o poner algunos aditamentos, pues que mucho mejor, ¿no? Entonces, yo estaré dispuesto a incorporarme ahí y le tomamos la palabra a Gilardi, ojalá se pueda, y ojalá pudieras tú compartirnos también tu modelo, ¿no? De hecho, yo también he trabajado la temática en los últimos años, la parte de logística de la biomasa, entonces me interesa sobremanera el tema y con mucho gusto puedo, si en algo podemos ayudarte desde acá, Santibáñez, con mucho gusto, ¿no? Ahora, un segundo comentario tiene que ver con la cuestión que comentaban ahorita sobre la distancia. En el caso del Corn Stover, yo he trabajado el tema, sobre todo acá en el Fort Bell en Estados Unidos, y hay mucha bibliografía, sobre todo en Purdue University, acerca de la distancia. Yo conozco, inclusive si les es útil, les puedo compartir las referencias. Ellos manejan una distancia de más o menos bueno, el número que más o menos va coincidiendo son 50 millas. Pero estoy hablando específicamente de biomasa de residuos agrícolas de maíz, ¿no? En ese caso concreto, que sería una situación que se parece un poco más a México, sobre todo la parte, digamos, de maíz de riego en el noroeste del país, ¿no? Que por eso yo le he estado trabajando, porque Sinaloa y por ejemplo, Iowa o Indiana traen rendimientos más o menos de la misma cantidad de 10 toneladas por hectárea, inclusive aquí ya traemos alrededor de 12 toneladas por hectárea de grano, y bueno, eso implica que también la cantidad de biomasa residual también se incrementa, ¿no? Entonces, creo que ahí, ese es un comentario por lo que estaban diciendo, ¿no? Y con gusto les puedo compartir las referencias. Sí. De hecho, yo tengo algunas publicaciones también al respecto, ¿no? Entonces, ahora la pregunta, la pregunta específica sería, cuando haces el análisis de incertidumbre, ¿cómo
¿cómo llevas a cabo el análisis de certidumbre? Porque el mercado, digamos, de la biomasa, sobre todo cuando hablamos de residuos agrícolas, es un mercado, digamos, altamente imperfecto. O sea, hay muchas cosas que no están. Por ejemplo, te voy a decir, yo he trabajado mucho aquí con los productores y les he encuestado, por ejemplo, he hecho muestras para preguntarles su disposición a vender el residuo agrícola. No Y me he topado con unas cosas que ni te imaginas. No quieren. De hecho, el último trabajo que tengo un trabajo ahorita que estoy en proceso de publicación, donde estimo digamos, el index harvest y pero cómo determinarlo de forma real, o sea, no estimada. Porque eso es lo interesante. Tú le puedes meter al modelo y decir, oye, yo voy a suponer que me van a vender el 50% de la biomasa y resulta que a la mera hora no te lo van a vender. ¿Y de qué sirve la ubicación de la planta? Entonces, creo que esa parte ahí es un mercado, digamos, no muy bien formado. Inclusive la cadena de cosecha de rastrojos, por ejemplo, es un mercado altamente imperfecto, así lo defino yo, y yo he trabajado inclusive con las curvas de Pareto y créeme que se meten unas cosas a uno ahí muy complicadas. Entonces mi pregunta específica sería, ¿cómo incorporas tú la incertidumbre de eso que estamos hablando en tu modelo? Ok, primeramente pues muchas gracias por los comentarios y en este caso en la pregunta de la incertidumbre, como usted comenta, en este caso el mercado, voy a ponerle en una blanquita ahí para poder rayar. Bien, bueno, Okay. sí, el mercado de la biomasa de hecho es pues es todo un arte, todo aparte pues es muy imperfecto, por lo mismo de que los mismos productores no quieren porque pues no alcanzan a ver, digamos, el beneficio que les puede generar al momento de agarrar rastrojo. Y sí, estoy de acuerdo, los modelos, en este caso los que presento, se hacen bajo ciertas suposiciones y tienen, en este caso, son mayores limitantes. La primera que atacamos fue tratar de ver la ubicación, ya las siguientes es tratar de refinar los datos con datos reales, así de cuánto rastrojo se tenía disponible. ¿Qué hicimos en este caso? Para considerar la incertidumbre, nos fuimos, por ejemplo, asumiendo que solamente un porcentaje de la materia de la producción que reportaba INEGI se podía utilizar. Entonces, supongamos que este es para 2002, 2003, 2004 y 2005, ¿va? Nos fuimos atrás, creo que fueron 10 años en este caso, y tenemos un valor aquí, otro valor aquí, otro valor aquí, de diferentes biomasas para diferentes municipios. Entonces tenemos aquí, aquí. Entonces, la suposición más fuerte fue, bueno, suponiendo que tenemos disponible esa biomasa, pero sí está, digamos, está limitada y mucho por los términos realistas de realmente si la vas a tener disponible o no. Entonces, lo que hicimos fue irnos años atrás. Con eso calculamos, en este caso, dos factores. Un promedio y la desviación estándar, por ejemplo. Y la desviación estándar. Digamos así. Con esos históricos. Y lo que pusimos, bueno, entonces eso quiere decir que si todo más o menos fuera perfecto, en los años venideros, los primeros años, digamos, yo puedo decir, o el siguiente año, yo sé que puede estar la biomasa entre el promedio que puede tener más un cierto grado de desviación estándar o menos un cierto grado de desviación estándar. Es decir, ya se produjeron diferentes casos aleatorios en este caso, directamente con una función normal, donde, digamos, el valor de disponibilidad podía ser el promedio menos una desviación estándar más una desviación estándar. Entonces, ahí que agarrar cualquier valor. Y lo que supusimos fue muchos casos. En este caso, supusimos 50 casos. 50 casos, pero basados en el promedio que me daba de 10 años atrás y la desviación estándar que me daba de 10 años atrás para cada cultivo, digamos. Pero estamos conscientes de que tiene, en este caso, pues la limitante de que no se sabe a ciencia cierta si va a estar disponible o si realmente los escenarios que estamos proponiendo, aunque fueran aleatorios, aunque se considerara, digamos, desviaciones estándar o algo así, son lo que vamos a tener. Entonces, en este caso, así fue como se consideró, pero sí se sigue trabajando en eso de saber cómo estimar realmente o cómo saber realmente la biomasa que tendrás disponible.
¿Sí? ¿Sí contesté o me perdí? No, está bien, está muy bien, doctor. Ajá. De hecho, yo he estado trabajando en determinar Ajá. la biomasa disponible de esta región. O sea, eso ya es un primer avance, agarrar cultivo por cultivo, y lo estoy metiendo a mi análisis la parte, digamos, cultural, la parte de los usos alternativos de la biomasa. Le estoy metiendo, obviamente, la cadena de costos de la cosecha, por supuesto, y le estoy metiendo un elemento muy importante que tiene que ver con la reposición de nutrientes a la tierra, porque uno de los elementos muy importantes que he encontrado, por el cual el productor se puede negar a venderte, digamos, el residuo, es porque, bueno, hay un efecto, digamos, positivo de reposición de nutrientes en la tierra que está en el residuo que se genera. Pues entonces, obviamente, en el largo plazo no será sustentable que te esté vendiendo todo el residuo. Entonces, pero ¿cuál es la cantidad sustentable? Esa sería la pregunta entonces. Ahí he estado también trabajando en esa parte, que sería muy bueno que se pudiera incorporar en tu modelo. Entonces, Ajá. a mí me gustaría conocer más tu modelo y, pues, obviamente, si puedo ayudarte, con mucho gusto. Finalmente estamos parte del trabajo académico. Sí, sí, claro, y desde mi punto de vista, digamos, muy particular, en los trabajos que he hecho se ha tratado de contemplar todo el país, pero al momento de contemplar todo el país es un área demasiado grande, entonces, desde mi punto de vista funciona mejor cuando lo regionalizas, es decir, como que cada región es diferente a una de la otra, y un modelo de este tipo puede funcionar mucho mejor, yo creo, que en este caso, en el caso de usted, donde ya tiene, digamos, ha trabajado en las cosas de disponibilidad, en este caso de los residuos, y considerando mucho más factores de los que yo considero. Entonces, yo creo que nos podemos acoplar muy bien en esa parte. Tratar de acoplar un lugar más pequeño, o sea, algo más pequeño, porque se puede caracterizar de una mejor manera. Y solamente, aunque sea, en este caso, el estado de Sinaloa, sí. Sinaloa, ¿verdad? Sí. Sí, Sinaloa. Ajá. Digamos, en este caso, el estado de Sinaloa, mejor cómo aprovecha en este caso sus cultivos para producir X producto. Pero, digamos, yo creo que es muy interesante y tiene mucho potencial, porque entonces ahí se cumpliría algo de que si a un alimento, bueno, si a un modelo le alimentas datos irreales, probablemente los datos no te van a servir para nada, o sea, las soluciones. Entonces, es mejor alimentar los datos, digamos, buenos para, en este caso, pues encontrar alguna solución mucho mejor, creo. Entonces, muchas gracias y sí, claro, podemos seguir trabajando, pueden enviar, en este caso, los artículos, los modelos, para seguir, en este caso, pues colaborando, que es parte de los objetivos de, digamos, de este taller, creo yo. Okay. No, pues gracias, y yo también te envío ahí los materiales para empezar el intercambio, ¿no? Gracias. Ajá. Y buenas tardes. Sí, sí, sí. Buenas tardes. Creo que no hay más preguntas ni comentarios. En este caso, pues pasaríamos finalmente a los pasos. ¿Hay algún comentario adicional? Sí, yo tenía la manito levantada. Perdón, doctora Alexandra, Sí. adelante. Qué pena. Doctor Santibáñez, muchas gracias por la presentación. Ya te diste cuenta que tienes muchos seguidores, incluyéndome, Ok, gracias. por tu trabajo. No, quería hacerte una pregunta muy pequeñita y muy puntual, y es, ¿qué tanto puede costarle computacionalmente al modelo aumentar las capas geográficas? Por ejemplo, hay una aquí en Colombia que suena mucho, que es el orden público y la criminalidad de la región, ya que pues acá tenemos, pues como saben, problemas en cuanto al tema pues político y que se está viviendo, de violencia y de todo esto, que hace que las regiones pues también puedan llegar a ser totalmente nulas en un modelo de este tipo de caracterización pues, para producción de biomasa o para localización de una planta. Entonces, bueno, hay muchos factores que pueden ponerse para esas capas, para seleccionar o para completar esas capas, y qué tanto podría costarle al modelo, porque ya veo que son 2.500.000 variables que con esto ya tienes. Entonces eso aumentaría bastante, ¿cierto? El modelo y lo complejizaría cada vez más, aumentarle una capa. Aumentar una capa no creo que aumente tanto, en este caso el modelo geográfico, porque es una capa más, una capa menos, se puede considerar. Yo creo que no aumenta tanto,
porque este es en la parte geográfica, es donde veo la localización, digamos, con los índices de criminalidad. Dependiendo de qué tan robusto lo quieras, es como vas a hacer la división. Es decir, si tú quieres calcular, en este caso, no sé, a lo mejor el índice de criminalidad en Santander o el índice de criminalidad directamente, no sé, en Bucaramanga. Sí, Bucaramanga es parte de Santander, ¿verdad? ¿Sí o no? En Colombia. No me acuerdo. Bueno. Qué pena, sí, tenía el Sí. micrófono Ajá. silenciado. Entonces, dependiendo de qué tan regionalizado lo quieras, puedes tener un índice por estado, un índice en este caso por ciudad, un índice por municipio o incluso por colonia. Entonces, por colonia yo creo que si muere, probablemente lo mejor sería considerarlo como por municipio. Entonces, no creo que aumente tanto. Simplemente te platico la parte, aunque aquí no están los tiempos de la parte geográfica, para generar estas capitas, es decir, esta suma de los modelos, ¿dónde está? Para generar cada uno de estos mapas, de estos de los últimos. Era uno de estos, yo me acuerdo que uno de los ejecutores encargado de hacer esa parte, dejaba la computadora procesando y era una computadora súper potente. De hecho, esa fue con lo que se pagó el proyecto. Ese proyecto casi el 80% del dinero se fue a la computadora esa. Y ahí se tardaba toda la noche, lo dejaba y regresaba el siguiente día y todavía seguía corriendo para poder sacar los colorcitos de esa capa. Y seguía y, digamos, se tardaba, no me acuerdo si todo un día, algo así, en tratar de conjuntar todas las capas. No creo que ya aumente de un día a 2 días, ya casi lo mismo. Lo que afecta realmente en qué tan complicado va a ser en cómo decidas tú separarlo. En este caso creo que son celdas, como dije, digamos en este caso el archivo raster se divide como por cuadritos. Creo que estamos considerando celdas de 30 metros por 30 metros. Es decir, hagan de cuenta que ese mapa lo dividimos 30 metros en 30 metros y son 2 millones de kilómetros cuadrados. Entonces son un montón de celdas ahí. Aquí son más de 2 millones. Aquí, por eso no lo hice con ecuaciones esta parte. Porque aquí son más de 2 millones de variables. Ahí, quién sabe cuánto. Pero precisamente es en lo que ayudan los sistemas de función geográfica. Hacer algo que por medio de lo que yo hago puede ser muy complicado. O sea, hacerlo se puede ser muy complicado. Y ellos lo hacen de una manera más sencilla. O sea, tratan de... Bueno, lo que he visto cómo funcionan de una manera mucho más sencilla de lo que a mí me gustaría. Una capa no creo que afecte mucho y yo creo que sí se puede considerar y de hecho es importante. De hecho es la segunda vez que me mencionan incluir el índice, en este caso de seguridad, en las capas. Una primera versión nos dijeron que incluyéramos esto. No lo incluimos por cuestiones políticas y de seguridad. Dijimos mejor nos evitamos ese problema y no quitamos la cuestión de seguridad, pero ya es la segunda vez que nos mencionan que la cuestión de seguridad debe estar incluida porque puede ser una colonia muy bonita, pero que totalmente no se pueda por cuestiones del crimen. Es la segunda vez que nos dicen eso. No creo que se complique mucho dependiendo del tamaño de división. O sea, si tú decides dividir por municipio, yo creo que no es tanto. Si ya decides dividir por vecindario, yo creo que sí le va a costar mucho trabajo. Bueno, gracias. Era toda mi intervención. Sí. Muchísimas gracias por su pregunta, doctora Duarte, y gracias por su respuesta, doctor Santibáñez. No sé si hubiera otra pregunta, comentario. Si no hubiera, pasaríamos ya al cierre del taller. Pues comentarles que, como ya lo mencionaba